Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy en este teatro del Palacio Real de Aranjuez. Y les presento a quien me acompaña de momento en la jornada, que es Pilar Dávila López, que es la consejera de Educación, Cultura y Universidades del Ayuntamiento de Aranjuez, y Olga Lucas, presidenta de honor de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, que ha sido la asociación que nos ha ayudado en todo el proceso y a quien quiero agradecer el entusiasmo que han puesto en ello. María Pilar, ¿querías decir algo? Bueno, buenas tardes a todos. No soy todavía consejera, soy concejala de... Ay, concejala del Ayuntamiento de Aranjuez. Excelentísima señora presidenta de Patrimonio Nacional, doña Ana de la Cueva, señora presidenta de honor de la Asociación Amigos de José Luis San Pedro, doña Olga de Lucas, señora delegada de Patrimonio Nacional en este Real Sitio de Aranjuez, doña Ana Carmen Lavín, miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez, amigos de José Luis San Pedro y miembros del Foro Cívico de Aranjuez. Siempre es difícil ser breve cuando se trata de hablar de José Luis San Pedro y además hacerlo en Aranjuez. Su obra, su trayectoria, su figura y parte de su vida han quedado indisolublemente unidas a nuestra ciudad como parte de nuestro patrimonio cultural y en esta 10ª edición de las jornadas Octubre plenamente consolidadas. Voces más doctas que la mía se ocuparán de recordar cómo reza el título de las propias jornadas al escritor, al economista y al dramaturgo, por mencionar solo algunos de los registros de José Luis San Pedro, hombre polifacético y de perfil renacentista, profesor, académico, poeta, filósofo e investigador, siempre comprometido con su tiempo y con sus coetáneos. Aranjuez ha tratado a lo largo de los años de reconocer su valía y, sobre todo, su implicación con la ciudad y sus habitantes. No en vano fue nombrado amotinado mayor e hijo adoptivo y recibió la medalla de oro de la ciudad. Un parque público, la biblioteca de un instituto, la sala de lectura del Centro Cultural y el Centro de Educación de Adultos llevan su nombre. Y en breve esperamos poner en valor la biblioteca del autor, que ha cedido generosamente a nuestro ayuntamiento su hija Isabel San Pedro y que ya está en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, edificio también ligado a la vida de José Luis, en la fase previa a la catalogación de los fondos cedidos. Como concejala delegada de Cultura, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Aranjuez, considero fundamental iniciativas tan interesantes como la que hoy nos congregan en este teatro de cámara, que cuenta con la implicación municipal y con la participación concreta de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo a través de una interpretación musical que abrirá la jornada del próximo lunes 16 y que correrá a cargo de 3 profesores de la Escuela de Música: Tone Semper a la flauta, José Antonio Miguel al violonchelo y José Ignacio Palacios al piano, componentes del grupo Cámara de Trío. Iniciativa, decía, auspiciada por Patrimonio Nacional y por la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, en un edificio tan emblemático para Aranjuez como es el Palacio Real que nos acoge. Muchas gracias, querida presidenta, y muchas gracias, querida Olga. Iniciativa que aúna el esfuerzo de instituciones, asociaciones y entidades académicas que han confeccionado un programa perfectamente dimensionado y que cuenta con las intervenciones de 3 grandes profesionales, perfectos conocedores de la vida y obra de San Pedro: el escritor Lorenzo Silva y los catedráticos de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa y José Manuel Lucía. Muchas gracias también a los miembros del Foro Cívico de Aranjuez y del Seminario Universitario José Luis San Pedro de la Universidad Complutense de Madrid por participar activamente en recorridos y coloquios, un año más en estas jornadas. Termino con mi particular recuerdo de la obra de José Luis San Pedro, que manifestaba su cariño por Aranjuez y siempre que podía mencionaba a nuestra ciudad en sus obras, sorprendiéndonos agradablemente al encontrarnos, por ejemplo, con un personaje de su novela El Congreso en Estocolmo, que pierde su mirada en una cafetería de la capital sueca y tropieza con un grabado del capitán Domingo de Aguirre, mostrando una vista del Real Sitio de Aranjuez en el siglo XVIII. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes, y la verdad es que me siento muy emocionada de ver este auditorio lleno, no ocurre siempre. Estas son las 10º jornadas. Lo primero que debo aclarar es que yo no soy la presidenta de la asociación, aunque todos se empeñan en que lo sea, pero la presidenta de la Asociación Amigos José Luis San Pedro, la ejecutiva, es Amaya Delgado, que no puede estar aquí porque trabaja.
Y realmente sin su generosidad, sin su labor y sin su devoción, nada de lo que la Asociación Amigos de José Luis San Pedro ha hecho se hubiera podido hacer. La sustituye bastante bien ahora José Manuel Lucía, que es el secretario de la asociación, pero seguimos echando en falta los tiempos en que Amaya se podía dedicar en cuerpo y alma a la asociación y no tenía que repartirse entre 2 niños, un trabajo de responsabilidad y un marido viajero. Y eso le impide muchas veces estar aquí con nosotros. Vale, a mí todos me consideran presidenta de honor. Lo del honor, pues no lo sé. Yo soy la viuda de San Pedro, entre comillas. Y digo entre comillas porque es una palabra que a mí me resulta horrible, que me ha costado mucho acostumbrarme a ella, pero que con el tiempo he visto que tiene un significado distinto. A ver, para que se hagan una idea, es, digamos, mi segunda viudez. Yo perdí mi primera pareja por un cáncer fulminante de la noche a la mañana, después de 20 años de convivencia. Aquello fue terrible, fue un año horroroso, pero bueno, luego te vas haciendo, la vida pasa, la vida sigue. Pero cuando pierdes a José Luis San Pedro, eso es otra dimensión, eso es un duelo que no acaba nunca, eso se te queda para toda la vida, porque es una persona que, aparte de que el hueco que él deja y el listón que te deja tan alto es insustituible, y con cualquiera que te sientes, lo siento, perdón por todos ustedes, pero con cualquiera que te sientes te aburres en comparación a cuando te sentabas con San Pedro. Aparte de eso, es que claro, tienes una responsabilidad añadida por su obra. O sea, yo me di cuenta de esto al poco tiempo de que él falleciera. Iba yo un día por la calle y una señora que no conocía de nada, que venía además en sentido contrario y se cruzó así conmigo, es que ni se paró, simplemente andando me soltó: queríamos mucho a su marido, ahora la queremos mucho a usted. Yo cada vez que lo recuerdo todavía hoy se me pone la piel de gallina, porque ahí es cuando yo adquirí conciencia de que yo me debía no solo a la memoria de San Pedro, sino también a sus lectores, que digamos que estaba en su legado y en la herencia, y estaba en el paquete la gente que él había querido, la gente que a él le había querido, la gente que le leía, la gente que quería seguir escuchándolo. Y yo, en la medida de mis posibilidades, al principio pues seguí haciendo, obviamente sin su sabiduría y sin su maestría, pero seguía haciendo las cosas que él hacía, de ir a los institutos, a las bibliotecas, a los sitios donde me llamaban, para intentar mantener viva la llama y el pensamiento y la obra. Y cada vez, lamentablemente, yo ojalá él se hubiera equivocado, la verdad. Lo digo siempre, su currículum no sería el que es, tendría ahí una mancha, pero todos viviríamos mucho mejor si bastantes de las cosas que él predijo no se hubieran cumplido. Lamentablemente se cumplen, una detrás de otra, año tras año. Pero creo que su pensamiento sigue vigente, creo que su ejemplo de ciudadano sigue vigente, y por lo tanto yo me considero en la obligación de, a pesar que yo también ya soy una ancianita, cada vez me acuerdo más de él, porque yo ya he llegado al punto. Él decía una cosa, dice: es que los objetos se mueven. Y yo es que me reía mucho cuando él decía eso, pero efectivamente yo ya he llegado al punto que si dejo algo en algún sitio, cuando voy a recogerlo, resulta que ahí no está. Y que empleo muchísimo tiempo, no sé cuánto porcentaje del día, en buscar cosas. Y ya la memoria mía tampoco es la que era, pero hasta donde me llegue el aliento creo que me seguiré dedicando a esto. Estas son las 10º jornadas, empezaron a hacerse en Alhama de Aragón, pero era bastante complicado organizarlo a 200 kilómetros de distancia, porque además somos una asociación que somos 4 amigos de San Pedro, de aquí de Aranjuez, hay un puñado de amigos, socios, miembros de la asociación, pero nosotros no tenemos, vamos, ni estructura, ni subvención, ni nada. Somos 2 o 3 personas que nos mueve el afán y el convencimiento ideológico, en el sentido amplio de la palabra ideología, de que una manera de aportar un granito a un mundo mejor
es seguir trabajando en la obra de San Pedro y seguir difundiéndolo. Y quiero terminar mis palabras con un recuerdo para uno de los socios de aquí de Aranjuez que nos dejó, que es Félix Martínez. Yo me emociono al decirlo, él quería mucho a San Pedro tuvo mucha relación con él y es una de las personas que luchó también mucho en todos los sitios que ha podido por conseguir que el nombre de San Pedro estuviese bien representado en Aranjuez. Y agradezco muchísimo a Patrimonio que este año nos hayan acogido para hacer las jornadas aquí. Hasta ahora, las veces que las hemos hecho en Aranjuez, lo hacíamos en el teatro y espero que la colaboración con Patrimonio pueda continuar en un futuro. Nada más. Muchas gracias. Quería contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí hoy. Vosotros lleváis muchos años homenajeando a José Luis San Pedro. Este año, como sabéis, en verano inauguraron Sus Majestades los Reyes la Galería de las Colecciones Reales, el gran nuevo museo de Patrimonio Nacional en Madrid. Y en todo el proceso de comunicación de la galería, una de las cosas que queríamos hacer era contar con unos padrinos y madrinos de la galería, con gente que nos apoyara, gente que nos ayudara a contarlo y gente que fuera muy diversa, que dieran distintos perfiles de la sociedad española. No queríamos solamente expertos en arte hablando de arte, sino gente diversa de distintas ideologías y de distintos perfiles y de distinto origen, ¿no? En este proceso de identificación de con quién queríamos contar y de qué personas estábamos orgullosos de que nos acompañaran, pensamos en Lorenzo Silva. Lorenzo, como los demás padrinos, nos ha ayudado de forma absolutamente desinteresada, ha creído en el proyecto, nos ha apoyado y ha compartido la importancia que tiene que este patrimonio de todos lo disfrutemos todos, lo contemos entre todos y que cuidemos lo público, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Y la verdad es que en la primera reunión que tuve con Lorenzo, en esta nueva etapa de la Galería de las Colecciones Reales, que nos sentamos a hablar de la galería, de qué pieza había elegido, por qué la elegía, qué pensaba de este Cristo de Bernini, que si no recuerdo mal era la pieza que había elegido Lorenzo de la galería, enseguida salió que era el 10º aniversario de José Luis y decía, pensando en un real sitio, la verdad es que sería una oportunidad hacer algo juntos y nos pusimos y la verdad es que el apoyo de la Dirección de Comunicación y del equipo de la Asociación de Amigos ha sido estupendo y yo creo que hemos conseguido hacer algo distinto, que también es de lo que se trataba, ¿no? Hacer algo absolutamente especial. Si veis el programa de estas 3 jornadas, tenemos hoy la conferencia de Lorenzo, luego vamos a dar, como sabéis, un paseo por los jardines, que también es otra manera de descubrir lo que él veía en Aranjuez. La semana que viene tenemos una conferencia de Carlos Berzosa sobre el José Luis San Pedro, economista. La verdad es que mi primer recuerdo de José Luis San Pedro como economista, después de haberle leído como novelista, en lo poco que yo entonces veía cuando empecé a ser economista, el recuerdo que tengo era que era alguien que decía las cosas que luego han dicho muchos, como tú dices, mucho después. Era absolutamente transgresor desde el punto de vista económico. Era la primera persona a la que yo oí leer y decir, y fue muy criticado por ello, lo que estaba fuera de la ortodoxia económica y lo que era el vínculo de las políticas económicas con la parte social. El análisis que hacía José Luis era absolutamente innovador. Cuando pensamos ahora en cómo fue la reacción económica a la crisis de 2008, a la que ha sido la del 2020, pues mucho de lo que ves ahí, él lo había visto antes y mucho de lo que él hablaba, lo han dicho luego todas las instituciones multilaterales, todos los gobiernos del mundo y estamos en otra lógica, ¿no? Lamentablemente tarde, como tú dices, pero bueno, ha sido mucho más productivo de lo que fue antes, ¿no? Y esa jornada va acompañada luego de un concierto, como decía María del Pilar, que también nos permite escuchar música y completar la jornada de otra manera. Y la última de las jornadas, como sabéis, es el estreno de la obra de teatro, que me encanta el título de un autor desconocido. Me parece que tantos años después del autor que en la Guerra Civil estaba escribiendo eso podamos estrenar algo que es de un autor desconocido, me parece un privilegio. En fin, estamos ilusionados. Este año hemos pretendido darle visibilidad a este teatro del Palacio Real de Aranjuez. Es, si no me equivoco, la 5ª jornada que tenemos aquí. Estuvimos con 3 conferencias en Patrimonio Nacional. Hemos querido sacar de Madrid
la vida cultural y darle aire a los reales sitios. Y hemos tenido jornadas aquí en Aranjuez, en La Granja, en El Escorial. Aquí en Aranjuez hemos tenido una primera jornada en la que contábamos la galería de las colecciones reales y el proyecto y por qué ese proyecto va a tener visibilidad para Aranjuez. Hemos tenido una jornada dedicada al Museo de las Faluas Reales, a contar cómo lo vamos a transformar y qué es lo que estábamos haciendo, y otra jornada dedicada a contar cómo hemos priorizado los fondos del Plan de Recuperación Europeo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para invertir en Aranjuez, en todos los sitios que custodiamos en Aranjuez, de forma que también era una manera de contar qué es lo que hacemos desde Patrimonio en Aranjuez. Y la semana pasada estuvimos viendo las obras de actuación en el Canal del Tajo, que también tuvieron mucho interés. De forma que pretendemos que este teatro sea un sitio habitual para reunirnos y hacerlo con José Luis San Pedro me parece un privilegio. Así que no me alargo más. Muchísimas gracias, Lorenzo, por empujarnos, por descubrirnos este maravilloso mundo de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro y por estar aquí hoy con atasco y sin atasco, pero muchas gracias. Una noche, casi al atardecer, y de pronto se dijo a sí mismo, o creyó oírse decirse a sí mismo, algún día seré novelista. Y de esa idea y de ese sueño a los 16 años, precisamente nos encontramos aquí, ahora 10 años después de su muerte, recordándole porque, como buen autor, y en un momento dado también lo escribió, en un momento dado en su casa de Aravaca, se levantó a las 3 de la mañana, y sabemos esos datos porque José Luis tenía la maravillosa costumbre para los investigadores de dejar constancia de dónde escribía, a qué hora e incluso el minuto. Se levantaba Aravaca, 3:30 de la mañana, y en ese momento dice, tengo conciencia de que ya no soy autor de varias novelas, sino me puedo considerar un novelista. Había escrito ya y publicado Octubre y La sonrisa etrusca. Así que poder recordar a este novelista que lo es, pero también es economista, es poeta, es dramaturgo, es periodista cultural, político, en la idea de la política como él la entendía, pero sobre todo un hombre humano que quería mejorar este mundo y que este mundo nos sirviera a todos para ser mejores. Qué mejor, como decía, que comenzar con un buen amigo de José Luis y un grandísimo novelista como es Lorenzo Silva, que además tiene una enorme y estrecha relación con José Luis, que yo no voy a desgranar mucho porque seguramente él nos lo contará, desde sus 18 años más o menos, cuando de pronto cayó en sus manos la Octubre, y como nos va a enseñar incluso, que decir, tenemos 2 volúmenes que forman parte de su historia, pero también la historia maravillosa de un José Luis generoso, un José Luis que se acerca a los jóvenes escritores y que les enseña. Pero además, Lorenzo Silva no solamente tuvo el premio Glauca, que también impulsaba la Asociación de Lectores de Cuenca en el año 2011, creo. Y la estrecha relación. Lorenzo creó el premio José Luis San Pedro, precisamente Getafe Negro. O sea, la relación es estrechísima, pero sobre todo a mí me interesa por lo que tiene también de Lorenzo Silva, de ese novelista completo como lo era José Luis. Y ese completo significa que no es solamente autor que hace novelas, sino alguien que es capaz de crear un universo y unos personajes que al final terminan siendo nuestros compañeros. Y de la misma manera que muchos de los personajes de José Luis, cuando uno le pasa algo y empieza a pensar qué haría en un momento dado Águeda, o qué haría Ágata, o qué haría Glauca, o qué haría otros personajes de sus novelas, también otros podemos pensar en un momento dado qué estaría pensando Bevilacqua, o qué en un momento dado le estaría reprochando, poniéndole en su sitio Chamorro. Es decir, esos personajes que en esas sagas que ha escrito, además de otros maravillosos libros, y que nos sigue iluminando. Pero como presentación de Lorenzo, quiero precisamente leer un texto de José Luis que le escribió en el año 2019. Lorenzo Silva es un novelista de verdad, que no defrauda aunque se discrepe. Convencido de lo que narra, lo presenta íntegro con sus apariencias y sus profundidades. Ya se trate de las peripecias detectivescas de Chamorro y Bevilacqua, con feliz combinación de intriga y humorosa humanidad, o bien de otros relatos suyos, sus lectores siempre quedan enriquecidos mentalmente.
Por mi parte, José Luis San Pedro, confieso un interés especial por su novela El nombre de los nuestros, que tuve el honor y el placer de presentar en Madrid y que destaca por su penetrante capacidad para revelar las motivaciones tácitas de ciertos personajes y delatar los turbios manejos de otros en una típica guerra colonial. Mi infancia, en aquellas tierras marroquíes, cuando todavía sonaban los fusiles, me dejó recuerdos que me permitieron apreciar a fondo en la novela las interpretaciones del autor, sus justas valoraciones y su razonado tratamiento de los gestos y actitudes sobre el terreno. Su comprensión de los antagonistas producen escenas tan reveladoras como la reunión a bordo de un buque de guerra de generales españoles cuya actuación coincide con lo escuchado a las gentes en mi niñez. Por eso menciono esa novela como ejemplo de vigor, la inventiva y la claridad en Lorenzo Silva, a quien quiero comparar con esa ave pescadora que es el cormorán. Sobrevuela el océano de la vida humana y de pronto se deja caer, se sumerge en las ondas y sale pronto con un pez en el pico, un lingote de plata refulgente. No solamente sus novelas, sino su generosidad. Como siempre, Lorenzo, mil gracias por atender nuestra llamada, por estar aquí y además por habernos empujado y habernos hecho, en este caso de Celestino, con Patrimonio Nacional. Así que bienvenido a esta que es, sin duda, tu casa. Muchas gracias. Bueno, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Es una manera difícil de empezar. Mira que recuerdo el momento y recuerdo el texto, pero ahora que lo has leído, pero no se me había casi ido de la cabeza que José Luis haya escrito esas palabras tan hermosas, ¿no? Bueno, yo tengo que intentar esta tarde, en primer lugar, quiero, aparte de agradecer a José Manuel su presentación y el detalle este que me ha dejado un poco descolocado, también quiero agradecer a Patrimonio y aquí a su presidenta y a todo el personal que hace posible este acto, la colaboración y la complicidad y la receptividad desde el principio para poder recordar a José Luis en un sitio donde creo que es de justicia recordarlo, ¿no? Por tantísimas razones. También quiero agradecer la presencia de la representación del Ayuntamiento, de la ciudad. Esta es una ciudad que José Luis amó y me parece que también es justo que la ciudad, a través de sus representantes y de sus gentes, le devuelva ese amor. También quiero agradecer la presencia a todos los demás y muy especialmente a Olga, estar aquí en este acto y poder compartir una vez más el recuerdo del maestro, ¿no? Como siempre lo mencionamos. Bueno, cuando José Manuel me pidió que hablara de la obra literaria de José Luis San Pedro, le di muchas vueltas a qué era lo que podía hacer. Enseguida pensé que era lo que no podía ni debía hacer, ¿no? No puedo aparecer ante ustedes como un crítico, como un filólogo o como un erudito que no soy. No puedo hacer ese juicio de la obra de José Luis San Pedro. No lo puedo hacer porque me faltan dos cosas. Me falta la cualificación y me falta la distancia. Ni tengo la formación, ni las herramientas, ni la praxis de quienes se dedican a criticar textos literarios. Más bien, como decía Kafka, si algún lugar debo ocupar en el Tribunal de la Literatura es el banquillo de los acusados y no precisamente el estrado al que se suben los jueces. Aparte de no tener esa cualificación, no tengo respecto de la obra de José Luis San Pedro la distancia suficiente como para hacer un análisis frío, aséptico, teórico o técnico, ¿no? Precisamente por eso he optado, también al principio pensé, bueno, voy a intentar, aunque sea desde esta perspectiva personal, en que puedo hacerlo, hacer una panorámica de la narrativa de José Luis San Pedro, de su evolución, desde sus primeras novelas, las anteriores a su aparición, digámoslo así, en el panorama literario, y las posteriores, cuando ya tenía, estoy aludiendo implícitamente como bisagra a Octubre, ¿no? Que es quizá la novela que sirve para presentar a José Luis San Pedro en el
gran panorama literario español, y antes hay otras novelas y después vienen novelas, además muy leídas, muy conocidas, como La sonrisa etrusca o La vieja sirena, ¿no? Pensé hacer ese recorrido por esa panorámica completa, ¿no? Esa era mi idea inicial y creo que eso fue de entrada algo de lo que te anticipé, ¿no? Luego pensé hacer como una especie de diálogo menos ambicioso, no abarcar tanto, entre Octubre, que es quizá una de sus obras más exigentes con el lector, si no la más exigente, y La sonrisa etrusca, que posiblemente sea su novela más popular, la novela que ha llegado a un lector más universal, a un lector más desprovisto de competencias especiales, digámoslo así, ¿no? Pero finalmente he cambiado mis planes y voy a dedicar esta intervención a hablar solo de una novela, solo de esa novela a la que aludía antes, de Octubre. Porque esta novela explica en buena medida que esté yo aquí, explica esa falta de distancia y también me permite, o es la que me confiere, la condición en la que voy a hablar aquí esta tarde de José Luis San Pedro. Voy a hablar de José Luis como lector y como escritor. Y podría decir, voy a hablar de José Luis como joven lector y joven escritor, que aunque el tiempo haya pasado sobre mis sienes y otros lugares de mi persona, sigo llevando dentro, porque uno sigue llevando dentro siempre al joven que fue, y si no lo lleva, mala cosa. Eso lo sabía muy bien y lo contó también muy bien José Luis San Pedro. Y con este libro tengo una historia que voy a contar para situar por qué he decidido ponerlo en el centro y por qué he traído estos dos volúmenes tan manoseados y tan poco lucidos, ¿no?, provenientes de una humilde colección de kiosco que se publicó a mediados de los años 80 en España. Bendita colección de kiosco publicada a mediados de los años 80 en España. ¿Cuántos libros, cuántos lectores y cuántos escritores nos hemos encontrado con autores a través de estas colecciones de kiosco y en particular a través de esta colección que sacó RBA en colaboración con Seix Barral a mediados de los 80? Bueno, yo, como muchos niños de aquella época, era un niño sin demasiados recursos. Tenía que leer lo que había en mi casa, lo que había en la biblioteca pública y modestamente podía acceder a los libros baratos que se publicaban en estas colecciones de kiosco. Quiso la fortuna, o a lo mejor el destino, no lo sé, que en una de esas colecciones y una de esas entregas fuera Octubre de José Luis San Pedro. Debía ser el año 84 aproximadamente. Bueno, pues yo tenía 18 años, ya escribía, ya intentaba escribir novelas, ya había escrito alguna novela, de hecho, bueno, pues balbuceante, torpe, como son siempre los principios en casi todo, pero especialmente en la literatura. Pero además, bueno, pues buscaba, como buscamos siempre, esas referencias que te permitan encontrar tu propio camino, tu propia voz y buscar tus propios peces de plata, ¿no?, siguiendo con la metáfora que empleaba José Luis San Pedro en ese texto. Y me tropecé con una serie de autores y me tropecé de manera muy singular con José Luis San Pedro. En aquella época yo recuerdo que todos nos sentíamos bastante deslumbrados por los escritores latinoamericanos, que por cierto formaban el grueso de esta colección. El grueso de esta colección eran obras de Borges, de Vargas Llosa, recuerdo ahora Mujica Lainez, de Sábato, en fin. Parecía como que la buena literatura en español, la moderna literatura en español, la literatura inspiradora en español, no se hacía en España, se hacía siempre al otro lado del océano, ¿no? Todos, en aquel momento, los de mi generación, que teníamos afición por la literatura y demás, pues éramos lectores de Delibes, por supuesto, de los del 98, de Sender, que era un autor entonces muy conocido y muy leído, y además creo que muy justamente conocido y muy justamente leído, y quizá ahora un poco injustamente olvidado. Pero, en cierto modo, bueno, pues no teníamos una referencia que consideráramos homologable, ¿no?, a esos grandes talentos que llegaban desde el otro lado del océano. Cuando yo me encontré con este libro, con Octubre, me encontré con un autor que me ponía patas arriba
la forma de leer y la forma de contar, exactamente igual que lo hacían pues, Ernesto Sábato o Bioy Casares o todos esos grandes autores que llegaban del otro lado del océano. Alguien que me resultó realmente inspirador desde el primer momento. Alguien que además me mostraba o se mostraba ante el lector como un narrador de ambición completa, un narrador que no solo contaba historias, que no solo trabajaba el lenguaje, que no solo creaba personajes, que no solo era capaz de reflejar atmósferas, escenarios, espacios, momentos históricos, sino que también trabajaba con otros materiales, como son las ideas, como son los sentimientos, como es todo aquello que excede incluso el alcance directo de nuestra razón. Eso me hizo devorar este libro. Recuerdo que no lo devoré solo, yo entonces tenía, y tengo todavía afortunadamente, un buen amigo que también escribía y que también sigue escribiendo 40 años después. Recuerdo cómo leímos en paralelo este libro, cómo íbamos comentando lo que nos encontrábamos. Teníamos una ligera discrepancia. Él era siempre muy partidario, como es un libro que tiene varias líneas narrativas, él era muy partidario, o especialmente partidario, de los papeles de Miguel. Yo le decía que yo era especialmente partidario de Ágata y Luis, que era donde me parecía que estaba la fuerza de la novela, pero bueno, ambos valorábamos todos los extremos de este libro, ¿no? Y bueno, pues lo leímos, lo comentamos, lo subrayamos, aquí tengo todavía algunos de los subrayados que hice entonces, y bueno, pues pasó a formar parte no solo de nuestra estantería, no solo de nuestras lecturas, sino también de nuestra inspiración a la hora de escribir. De cómo influyó en mi escritura entonces y de cómo influyó en mi escritura después, he sido plenamente consciente preparando esta intervención. Y eso lo dejo para el final. Voy a contar al final cómo creo que la huella de este libro y la huella del escritor que es José Luis San Pedro en este libro está de manera muy marcada e incluso más allá de mi conciencia o de mi recepción consciente de su enseñanza en mi literatura. Pero digamos que era un autor lo bastante importante como para que un buen día, cuando un buen día mi madre me dijo voy a ir a la radio y me han dicho, voy a ir a la radio con unas compañeras de un centro cultural al que ella acudía, las iban a entrevistar, no recuerdo muy bien ni en qué radio ni con qué actividad las que hacían allí, pero lo que sí recuerdo es que me dijo, me han dicho que va a estar José Luis San Pedro. Y entonces yo le dije, ¿vas a ver a José Luis San Pedro? Y me dijo, sí. Pues mira, no lo sé, si te atreves, si no le molestas, si, no sé, si hay ocasión, si ves que es importuno, pues nada, te lo traes y ya está, pero te puedes llevar el primer tomo, y pedirle, por favor, si puede, que me lo dedique. Yo he pedido dedicatorias muy pocas veces en mi vida. Soy muy poco fetichista de estas cosas, ¿no? Y sin embargo, en ese momento, cuando mi madre me dijo esto, dije, oye, por favor, no dudé ni un segundo, ¿no? Y aparte de no ser fetichista, también me da un poco de pudor, me da un poco como de vergüenza pedir estas cosas, ¿no? Que tengo que superar para poderlo pedir. Y sin embargo, aquello fue espontáneo. Y mi madre, pues bueno, que tampoco fue vergonzosa, le presentó el libro y cuando volvió, pues el ejemplar tenía esta dedicatoria. Es una dedicatoria muy sencilla, pero como creo que cuenta algo del hombre, aparte del escritor, me permito leerla. Estoy seguro de que no le molestaría y creo que a Olga tampoco le molestará que lo haga. Dice, para Lorenzo, con un abrazo de su colega y amigo, José Luis San Pedro. Yo tenía 20 años, había escrito, no sé, una novela y media, como mucho. Mi madre le debía haber dicho, bueno, pues mi hijo escribe y le hace mucha ilusión que usted le firme el libro, ¿no? Y lo que hace es directamente decir a mi colega y amigo, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando tienes 20 años y te dan un empujón de este tipo, te remueve, ¿no? Y sobre todo, a mí una cosa me resultó especialmente alentadora, ¿no? de ese hecho. Comprobar que el hombre que se adivinaba en la literatura estaba también detrás de los libros en carne y hueso, ¿no?
Esa fue mi primera visión, el primer destello de la persona de José Luis San Pedro, sin conocerlo personalmente ni directamente, a través de mi madre, ¿no? Luego vendrían otros. Pero me gustaría, antes de entrar en esos otros niveles de José Luis San Pedro, de la persona a los que pude acceder años después, ahondar en esta novela. Y ahondar en esta novela como un ejemplo de lo que es la literatura de José Luis San Pedro, también porque tengo la sensación, no sé si es una sensación justa o injusta, a veces estas percepciones son muy subjetivas, ¿no? Pero sí tengo la sensación de que esta parte de la obra de José Luis San Pedro, en concreto la que representa Octubre, Octubre, que yo creo que es su obra literariamente más importante, no ha tenido la proyección, ni ha tenido la popularidad, ni ha tenido los lectores que han tenido otras partes de su literatura. Es verdad que es una novela más compleja, es verdad que es una novela que demuestra el enorme bagaje cultural, la enorme erudición de José Luis San Pedro, pero yo no creo que sea una novela hermética, no creo que sea una novela difícil. No es una novela autobiográfica, no es una novela en la que José Luis San Pedro nos cuente su vida o sus avatares biográficos, pero todos los detalles de su biografía, todos los detalles relevantes de su biografía están en las páginas de este libro. Están traspuestos en las peripecias de unos personajes de ficción, están recogidos también en un personaje de ficción que acaba siendo el artífice de la narración de los otros personajes, que es Miguel, que es el escritor que supuestamente está detrás de las peripecias de todos esos personajes que viven una serie de acontecimientos entre octubre del 61 y octubre del año 62 en Madrid y que evocan otros pasajes y espacios de sus vidas, pero en los rincones de esta historia aparece permanentemente José Luis. Y me ha hecho pensar en esa riqueza biográfica que hay detrás de su riqueza literaria, de su riqueza personal, ¿no? No es cuestión de hacer un repaso biográfico exhaustivo de José Luis San Pedro, seguro que además lo harás tú, José Manuel, en la tercera sesión de estas jornadas. Pero pensaba yo leyendo este libro, por ejemplo, en ese niño que se cría en el norte de África, en ese adolescente que termina el bachillerato en Aranjuez. Decían antes que uno es de donde hace el bachillerato, ¿no? Bueno, el bachillerato, en parte, José Luis San Pedro lo hace aquí. Y qué presencia tiene Aranjuez en esta novela y en otras de sus novelas, ¿no? Pero pensaba también en el joven que se ve arrojado con muy pocos años a una guerra civil en la que además, pues bueno, él no tiene ni la madurez, ha visto cosas, ha entendido buena parte del conflicto que hay detrás, pero no tiene la capacidad de tomar una posición firme en ese conflicto. Tiene unas ideas que van en un sentido, que pueden, digamos, estar más en sintonía con lo que sucede en los primeros momentos de esa guerra para él, que es que combate como miliciano en el bando republicano, pero luego tiene que combatir en el bando contrario y acumula su retina, acumula su sensibilidad, acumula su carácter, yo creo, por todo lo que lo traté y por lo que le he leído, esencialmente bondadoso, una vivencia del horror, una vivencia de la crueldad, de los suyos y de los otros, de cada uno por sus motivos, de cada uno por sus excesos, de cada uno con sus sinrazones. Y todo eso se sedimenta en la mirada de un hombre, se sedimenta, por cierto, también, como gracias a José Manuel podemos leer desde hace un par de años en sus poemas, que a mí realmente me impresionaron, sobre todo los primeros, los que tienen que ver con esa experiencia de la guerra civil, donde cuenta San Pedro, entre otras cosas, eso que refieren otros combatientes que sobreviven a conflictos bélicos, la vergüenza de sobrevivir,
la vergüenza de volver a casa entero, cuanto tantos no han vuelto, cuanto tantos que al menos eran tan buenos como uno, sino más, no han vuelto. Eso está en uno de sus poemas, es desgarrador y está en esa mirada que tiene José Luis San Pedro sobre ese conflicto que vivió en primera persona y que marcó la España de su tiempo, la España en la que también viven los personajes de este libro. También, leyendo la novela, me acordaba del José Luis San Pedro que, después de la guerra, opta por hacerse economista y en esa condición tiene una posibilidad que también le venía de cuna y que también creo que se refleja mucho en las páginas de esta novela, que es ver la realidad y el mundo que le rodea, no con una mirada local, no con una mirada encerrada en un terruño, sino con la mirada compleja de un hombre que tiene una proyección universal, alguien que tiene en sus orígenes familiares una mezcla de culturas, pero que también profesionalmente tiene una actividad que le permite salir por el mundo, le permite moverse fuera del espacio de esa España cerrada de los años 40, 50, incluso principios de los 60, y que le da una sensibilidad especial, una sensibilidad particular que no es común en su tiempo. Y también le da otra cosa que a mí siempre me ha interpelado mucho de su figura y también de su obra. Alguien que, interesándose desde muy temprano, como acreditan esos poemas o como acredita esa obra dramática que podremos ver dentro de 2 semanas, alguien que teniendo un vínculo tan profundo desde la niñez y desde la adolescencia con la literatura, queriendo ser o sintiéndose, en cierto modo, escritor prácticamente desde niño y trabajando toda su vida para serlo y poniendo todo el vigor de su alma y poniendo toda la capacidad de su inteligencia y poniendo todo el calor y toda la pasión de su corazón en la literatura, al mismo tiempo tiene otro camino, tiene otra profesión en el que, por cierto, bueno, pues no tiene un camino cualquiera, es alguien que en esa España de los años 40 y 50 se convierte en maestro de muchos economistas y en una referencia para muchos de quienes después se han dedicado a la economía en nuestro país, ¿no? Esa complejidad de la mente de quien no solo es literato, sino también es capaz de apreciar otras magnitudes y otras dimensiones de la realidad, está igualmente reflejada en Octubre a través de varios personajes, a través de Luis, a través del propio Miguel. Son personajes que tienen una dimensión profesional al margen de sus inquietudes, digámoslo así, culturales o literarias. Y luego hay otro aspecto que está en esta novela y que también me hace pensar en José Luis San Pedro como ser humano, ¿no? Que es esta inquietud por el misticismo en todas sus variantes y en todas sus versiones, ¿no? Por el misticismo que tenemos representado en la cultura española, a través de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, ¿no?, mencionado más de una vez en esta novela, pero también del misticismo que probablemente no, con seguridad, está también en la raíz de ese misticismo del siglo de oro, que es el misticismo de origen sufí, el misticismo de origen oriental, de origen árabe, que también desvela o revela otra de las dimensiones de la cultura española, ¿no? Con todas esas piezas que están en su vida, yo tengo la sensación de que, en cierto modo, también José Luis San Pedro, en medio de todas sus circunstancias, en medio de todas las vidas que casi podríamos decir que vivió, acabó buscando de manera esencial una meta que tiene bastante que ver con la meta de los místicos, ¿no? Y que también está relacionada con esa cita que él hacía con tanta frecuencia en público y que he perdido la cuenta de las veces que se hace dentro de esta novela, que es ese pasaje de las Píticas
de Píndaro, en el que el poeta griego dice algo así. Últimamente he tenido discusiones con filólogos sobre si hay que traducir hazte el que eres o hazte quién eres. Como no sé griego, me pongo en manos de quien lo sepa, pero en todo caso la frase es esa, ¿no? Lo que somos no es algo que nos viene dado, no es algo que traemos incorporado de fábrica, no es algo que nos es revelado desde el principio o que nos es concedido desde el principio. Lo que somos es algo que tenemos que irnos haciendo. En el fondo, Octubre es la historia de una serie de personajes que tienen que terminar de hacerse quienes son, que en el fondo no saben muy bien quiénes son, que zozobran, que tantean, que se equivocan, que se hacen daño buscando ese ser que tienen que hacer para poder estar en paz consigo mismos. Se hacen daño ellos y hacen daño a otros. Es una novela que para mí es una novela completa porque al mismo tiempo que está mostrando en buena medida ese fresco, ese escenario histórico y geográfico que José Luis San Pedro conoció también porque fue el que le tocó vivir, el de la España de su tiempo, esa España herida por la guerra civil, no incorporada del todo a la Europa a la que naturalmente pertenece, desgarrada entre su condición europea y su condición de orilla del sur africano. Todo ese espacio está reflejado en la novela y está bosquejado a través de sus conflictos, a través de las fuerzas que van moviendo esa historia, con análisis que a mí me parecen, además, especialmente oportunos para el momento actual. Por ejemplo, en esta novela, el narrador, los personajes, ahondan una y otra vez en esas crispaciones, en esos enfrentamientos, en esas confrontaciones fanáticas que existen en la sociedad española de aquel tiempo, que existen probablemente de una forma u otra en todas las sociedades más o menos viejas y con una historia a sus espaldas, que son todas, pero que también existen en la España de hoy, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cuando tanto el narrador como los distintos personajes, algunos intelectuales, otros personas que representarían más bien la visión del pueblo, sin una instrucción especial, hacen su diagnóstico respecto de las partes en conflicto y respecto de quiénes son los ejecutores o las fuerzas de choque de esas partes en conflicto, ¿no? Y se habla del régimen, y se habla de los policías que disuelven las manifestaciones, y se habla de la resistencia antifranquista, y se habla de sus dirigentes, y se habla de los estudiantes, y se habla de los obreros que están o no están concienciados. Cuando se analiza en la novela ese conjunto de fuerzas que están sosteniendo el conflicto y que son, digámoslo así, los actores del enfrentamiento, hay una mirada en todos los personajes que busca algo que creo que necesitamos en todos los escenarios de conflicto, también en los escenarios de conflicto presentes. Los personajes buscan, por encima de los argumentos, por encima de las posturas, por encima de las soflamas, la verdad del comportamiento de las personas. ¿En qué medida las personas se comportan de manera verdadera o están respondiendo a intereses? Y una y otra vez los personajes, Miguel, Luis, esos habitantes del cuartel de Palacio donde se sitúa la novela, son capaces y tienen un ojo preciso para desvelar la impostura, para desvelar en qué medida muchas veces esas posturas radicales, esas manifestaciones exaltadas, esos posicionamientos intransigentes, tienen más que ver con el puro y duro interés que con el verdadero ideal y con el verdadero sentimiento, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la novela adquiere su grandeza, porque podría haberse quedado en una novela más sobre la guerra civil, sobre la posguerra, sobre el franquismo, sobre la evolución en los años 60 del franquismo, con la apertura, con ese plan de estabilización, del que, por cierto, José Luis San Pedro fue partícipe como técnico y como economista. Podría haberse quedado en la descripción política, sociológica,
más o menos certera, más o menos fiel, más o menos exhaustiva, pero creo que el gran acierto de esta novela está precisamente en todo ese conflicto, canalizarlo y destilarlo a través de las vidas de unos seres humanos. De unos seres humanos que son diversos y que, como casi todos los seres humanos, bueno, me atrevería a decir que como todos los seres humanos, son frágiles, están confundidos, no terminan de saber muy bien qué es lo que deben hacer y no terminan de saber muy bien qué es lo que deben hacer para atender a lo principal, para atender a lo que realmente les concierne, que es esa verdad de su existencia, ese ser que realmente es el suyo y que tienen que aprender a construir. Y me parece que la galería de personajes de esta novela es ejemplar en ese viaje que emprende el narrador. Hay dos personajes centrales que a mí son, como recordaba antes, los que de adolescente más me llamaban la atención, que son Ágata y Luis, que son dos personajes muy fracturados, dos personajes muy rotos por la vida, muy rotos casi de inicio, ¿no? Por sus orígenes, por las ausencias que hay en sus infancias, pero también por los caminos y por los desvíos y por las torpezas y por los resbalones que uno y otro han tenido, ¿no? Dos personajes muy inseguros, dos personajes que están permanentemente al filo del precipicio, ¿no? Y que, sin embargo, uno y otro se buscan, se enzarzan en un juego en el que los dos se ponen en peligro permanentemente, están al borde siempre de hacerse daño a sí mismos y al otro y recíprocamente. Y paradójicamente, en esa relación, que es una relación que tiene por momentos tintes de masoquismo, que tiene por momentos tintes de sumisión, que tiene por momentos tintes, se podría decir, incluso enfermizos en muchos sentidos, sin embargo, en esa relación, cada uno a su manera acaba encontrando su verdad. Y acaba encontrando su verdad profunda, su verdad que no es cómoda, su verdad que no es fácil y con la que, sin embargo, de una forma u otra, los dos aprenden a vivir y a estar en esa paz en la que no estaban, ¿no? Pero hay otros personajes, al margen de estos dos, que son, digámoslo así, los centrales, ¿no? Y los que atraen toda la atención, que a mí me parecen verdaderamente admirables, ¿no? A mí hay un personaje que me gusta, casi diría que por encima de los demás, que es Doña Flora, ¿no? Esa antigua cupletista, esa mujer de vida alegre, atractiva, etcétera, que ya está en su madurez y está ahí preguntándose si puede tener una oportunidad con un hombre que la corteja o si todo ha pasado ya para ella, ¿no? Y que es uno de esos seres, yo diría, esencialmente sanpedrianos, ¿no? Una mujer fuerte, verdadera y que además percibe la verdad y percibe la verdad de las cosas y es capaz de mostrarla a los demás, ¿no? Hay un momento en la novela que a mí me impresionó en su momento y me ha impresionado todavía más al releerlo, que es ese momento en el que, bueno, esta mujer, entre otras cosas, por situarlo para quien no haya leído la novela, tiene alguna conexión con movimientos de la resistencia antifranquista o de los movimientos antifranquistas y de vez en cuando pues presta su casa, ¿no? para acoger a alguien que pueda necesitarlo, pues porque está en una misión o porque está en algún tipo de apuro, ¿no? Bueno, lo ha hecho durante un tiempo y al cabo de bastantes años sin hacerlo se presenta en su casa un hombre muy nervioso, muy apremiado, ¿no? Y le pide que lo ampare, que lo acoja. Ella, como ha hecho siempre, lo acoge. Y este hombre, bueno, pues ella lo analiza, ¿no? Y piensa, dice, este hombre, por ejemplo, se fijan cómo después de darse un baño parece otro, ¿no? Y entonces dice, este hombre no está acostumbrado a no bañarse. Este hombre viene de una vida más cómoda que la que está llevando, ¿no? Este hombre además tiene un determinado nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Lo va analizando, ¿no? Él, bueno, pues hay un momento en el que se crea una situación más o menos equívoca, ¿no? Que ella misma reconoce que se ha creado más veces. Es decir, que más veces esos hombres que han ido a refugiarse en su casa han acabado además en su cama y ella, bueno, pues los ha atendido y se ha hecho atender por ellos de manera natural, ¿no?
Y hay un momento en el que quizá la situación parece ir resbalando hacia ahí y el hombre se va afirmando, ¿no? Y se va afirmando como un hombre que puede impresionar a las mujeres, y en un momento determinado, para redondear esa faena, saca la pistola y empieza a limpiarla ostensiblemente, ¿no? Como si eso fuera pues el gesto definitivo para seducir a esta pobre mujer, ¿no? Soltera ya, madura, que está ahí viviendo sola, ¿no? Y ese es el momento que doña Flora elige para contarle a él lo que no le ha contado a nadie, para contarle cómo, después de que el notario, que vivía en el piso de abajo, la obligara a hacerle ciertos favores para poder recibir ayuda que necesitaba para su marido enfermo, después de la muerte de su marido, cuando el notario la volvió a llamar para volver a abusar de ella, lo que ella hizo fue prepararle una copa de coñac con estricnina y lo asesinó. Y entonces ese hombre, que probablemente nunca ha matado a nadie, aunque lleva una pistola, se ve delante de una mujer que sí ha matado fríamente a alguien, y la mujer dice: ahí se ve que todavía está a medio hacer. Es un hombre de 50 años, en la clandestinidad, lleva una pistola, es un rey del mambo en ese momento ante su propia mirada, pero para esa mujer es alguien que está a medio hacer, ¿no? O esa otra historia, podría entrar en más, pero es otra historia que para mí también es tan emocionante, de don Pablo, ese hombre mayor que se enamora de María, una mujer mucho más joven que él, a la que lleva viendo desde niña, desde adolescente, desde joven, y que durante toda la novela está avergonzándose permanentemente de esa atracción, de ese enamoramiento, de ese querer sentir la vida otra vez, pasar por sus carnes cuando ya no es hora, y cómo se resuelve esa historia, ¿no? Cómo se resuelve esa historia en la que ese don Pablo también se encuentra con su verdad. Bueno, el libro además, lo decía antes, aparte de los personajes, aparte de los escenarios, aparte de la recreación de esa época, de ese tiempo, es un prodigio de riqueza por sus ideas y yo diría que también por su estilo. Cuando yo leí esta novela por primera vez hace 40 años, a mí me impresionó la variedad y la valentía estilística de esta novela, ¿no? Tiene pasajes que podrían ser de Galdós, los pasajes en los que se narra la vida en ese cuartel de palacio entre las gentes que allí viven, ¿no? Que hay de todo, desde un kiosquero desde una kiosquera, perdón, hasta un mozo que trabaja en el mercado de Legazpi. Eso tiene el sabor a verdad y tiene el sabor contundente y recio del mejor realismo galdosiano, ¿no? Cuando entramos en esas angustias y esas zozobras en las que viven Luis y Ágata, pues es una novela que no tiene nada que envidiar a las novelas que ahondan en el discurrir de la psicología humana de manera más profunda, como pueden ser las de Virginia Woolf o las de Joyce, ¿no? Y tiene momentos en los que la prosa es experimental. Suprime los verbos, hace oraciones de 30 líneas, párrafos de varias páginas. Es decir, es un libro que quizá, pensándolo ahora en retrospectiva, la principal lección que a mí me transmitió, y a lo mejor no la percibí de forma consciente, fue la de su libertad, la de que el creador tiene que ser libre para hacer todo aquello que crea necesario para contar su historia y para contarla del mejor modo posible. Hay una idea en la novela, hay varias ideas en la novela, hay muchas ideas en la novela, creo que eso también es otra enseñanza del San Pedro novelista, ¿no? La novela no tiene por qué ser solo peripecia, no tiene por qué ser solo entretenimiento, no tiene por qué ser solo emoción. La novela es un baúl lo bastante amplio como para contener pensamiento, y para contener pensamiento del bueno, pensamiento del profundo, pensamiento del complejo. Y en ese sentido, la novela yo diría que tiene una serie de ideas que son centrales y que a mí son las que me quedan después más grabadas después de la relectura, ¿no? Voy a señalar dos nada más, por no ser demasiado prolijo, ¿no? Hay yo me voy a señalar algún pasaje, pero la letra de este libro es muy pequeñita y
con poca luz yo no veo bien la letra tan pequeña, así que los voy a reproducir un poco de memoria. Me van a disculpar. Pero hay una idea que está en el final y es un momento, digámoslo así, anecdótico, secundario de la novela, ¿no? Porque es un momento en el que el narrador, Miguel, que es el novelista que estaría escribiendo la novela a la que pertenecen todos los demás personajes, está en un bar y pide una consumición. Y entonces se pregunta, ¿y por qué lo llamamos consumición? Y no lo llamamos consumación. ¿Por qué preferimos el verbo consumir al verbo consumar? Vivimos en una sociedad donde prevalece el consumo cuando lo realmente humano es la consumación. Consumir, en el fondo, es degradar, deteriorar, deshacer, lo estoy citando un poco de memoria, perdón. Consumar es todo lo contrario. Consumar es volcarse, realizarse, hacerse dentro del acto que uno está consumando, ¿no? Y hay otra idea que está en la relación entre Luis y Ágata, pero también está en todo el discurso de ese narrador que está detrás de ellos. En el fondo uno deduce que la historia de esos dos personajes es una manera de ficcionar esa idea que a él le atormenta y que tiene que ver con la recepción en la literatura de San Pedro y también en esta novela de esa mística sufí y de todos esos autores que aparecen mencionados una y otra vez en el libro. Ramon Llull, Rumi, Ibn Arabi, su maestra, Nuna Fátima, Bint al-Mutana, en fin, todos esos místicos que se citan una y otra vez, al final son el vehículo para trasladar una idea que es la que mueve la relación entre Luis y Ágata y creo que mueve toda la novela, que es paralela a esa idea del consumir y el consumar, ¿no? Pensamos en la sociedad en la que vivimos. Tenemos inculcado que el logro, la victoria, está en la posesión, está en el conquistar, en el conseguir a otro una cosa, un honor, un premio, un coche, un objeto, una posición, cuando realmente la única forma de poseerse es perderse, darse, entregarse, sacrificarse. Y cuando quien realmente posee su existencia es aquel que la entrega, aquel que se deshace de ella, aquel que la sacrifica, aquel que la pone a los pies de otro, incluso físicamente a los pies de otro. Hay un momento de la novela en que Luis pone sus manos físicamente debajo del pie de Ágata. Y hay una imagen en la novela que yo creo que lo refleja de la manera más hermosa, que es cuando habla, de nuevo lo tenía subrayado y lo voy a tener que reproducir como me permita mi memoria, cuando se refiere a la historia que hay detrás del busto de Nefertiti, que, bueno, pues quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Berlín habrán podido ver en el museo y los que no, pues ahí tenemos desde internet ahora a las muchas reproducciones, ¿no? ¿Qué historia hay detrás del busto de Nefertiti? ¿Quién hizo ese busto? Pues uno de los personajes dice, naturalmente ese busto lo hizo un esclavo, lo hizo un escultor que era un esclavo de la reina. Para empezar, en Egipto todos eran esclavos del faraón, ¿no? Y ese esclavo se puso delante de la reina, talló su rostro, o esculpió su rostro, y el rostro que hoy vemos de la reina es lo que vio el esclavo. Nefertiti podía creer ser la dueña de ese hombre que tallaba su efigie. Ella no sabía entonces para qué posteridad, pero al final es el esclavo el dueño de Nefertiti. Es el dueño de la visión que tenemos de Nefertiti. Es el esclavo el que realmente consiguió que Nefertiti fuera algo más que un nombre en alguna estela o en un jeroglífico. Es el esclavo el que consigue que Nefertiti hoy exista y sea.
y lo consigue a través de la sumisión. Esa es quizá una de las imágenes más poderosas del libro. Bueno, podría seguir desgranando mucho más, pero tenemos un paseo pendiente y antes les había prometido que les iba a contar en qué medida la lectura de este libro y la lectura de San Pedro estaba en mi obra, más allá de lo que yo pensaba incluso, ¿no? Bueno, esto lo he descubierto releyendo este libro en estos últimos días, ¿no? Hace un par de años yo publiqué una novela que no firmé con mi nombre, firmé con un seudónimo. El nombre era un nombre de mujer, el nombre que me habría puesto mi madre si hubiera sido chica, según me dijo, y el apellido era una sílaba, que es la primera sílaba del segundo apellido de mi madre. Y en esa novela hay una historia de amor entre dos mujeres, y esas dos mujeres, en un momento, vienen a Aranjuez, vienen al Jardín del Príncipe, van a los kioscos que aparecen tan extraordinariamente retratados en el libro. Por cierto, sería para hacer otra conferencia la visión de Aranjuez en este libro y en todas las novelas de San Pedro. Pero bueno, en esa novela al final los personajes acaban yendo a un lugar que no es de los que menciona San Pedro, es el plátano padre, ese plátano gigante que hay de casi 300 años en el Jardín del Príncipe, y allí reproducen el rito entre Luis y Ágata de poner el pie encima de la mano. De eso era relativamente consciente, porque entre otras cosas hay una referencia a San Pedro. No está su nombre en la novela, pero quien ha leído la novela y esta sabe e inmediatamente piensa en San Pedro. Pero leyendo este libro me acordé y la retomé de una de las primeras novelas que escribí, que es una novela que escribí, pues debió ser muy poco después de leer este libro, y que también recoge una historia de amor entre dos mujeres. Entre dos mujeres que además, en este caso, está situada en otra época, viven la posguerra. Y releyendo las páginas de esa novela, escrita hace pues 40 años y nunca publicada, está en mi cajón, me pude dar cuenta de con qué intensidad la lectura de esta novela, Octubre, incidió en mi formación como escritor. Porque tanto en esa novela de hace 2 años como en esa olvidada novela de hace 40, están estas ideas de San Pedro. Están estas ideas de el sacrificio como conquista, del perder como tener, del hacerse lo que uno es deshaciéndose. Muchas gracias.